domingo en la tarde fui a los coches de choque. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y Jesús Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Su magia, su poder. En el vídeo de hoy, y de nuevo, como lo prometido es deuda. Si este vídeo llega a 30 likes, vamos a comparar la teleca de mi hermano con una teleca de 300 euros, que poco tiene que ver con esto, pero que os aseguro que te cae de culo de cómo suena la mierda la guitarra. Vamos a hablar de una Squier que suena de narices para ser una Squier. Squier Thinline que me ha prestado mi alumno David, tío genial, que se las gasta bien con las guitarras. Esta se la regaló mi mujer, si no me equivoco, por su cumpleaños, y luego él se autorregaló otra guitarra. Maravilloso. Como debe de ser, joder, así se funciona la vida. Y la verdad es que está fresquísima, ¿eh? Está fresquísima. Fender Squier Thinline. Sí. De los 70, ¿no? De estas de Classic Vibe. Sí, obviamente no es una guitarra diseñada en los 70, sino que lo que hace es... O sea, sí, diseñada en los 70, ¿no? Justo. Exactamente, está diseñada en los 70. Esta guitarra no es de los 70, pero imita a un modelo de Fender Thinline de los 70. Exacto. Y iría por el número de serie, que es del 2020. La guitarra, como veis, tiene el mástil de arce. Además es bastante gordito, ¿eh? Túmbalo ahí a ver si se ve un poquito... Es bastante... Es un poco ¿no? El tipo de corte mitad bate de béisbol, ¿no? O sea, sí. Corta un bate de béisbol por la mitad y esto es este es el resultado. Y, curiosamente, es razonablemente cómoda. O sea, no es la guitarra más cómoda que he probado, pero, oye, he estado tocando un rato con ella y me resulta bastante cómoda. El mástil obviamente es de arce, el diapasón también es de arce y tiene esa capita de barniz que tienen los modelos de aquella época de Fender. Sí, el mástil así en formato C, bastante regordete, me recuerda, obviando la barnizada que lleva, al de tu Strato, al mástil que te hizo Carlos. Sí. Me gusta. Sí, la verdad me mola el rollo de que parece que el diapasón es parte del mástil, me explico, en vez de ser una lámina pues pegada encima, ¿sabes? Sí, correcto. Es más, precisamente por eso tiene la rayita. Cuando veis que las guitarras tienen esta rayita atrás, normalmente, no en todos los casos, pero normalmente es porque le han metido el alma por aquí, ¿sabes? Esto es un hueco en la madera, le meten el alma y luego lo cubren con una madera de otro color, ¿vale? Y es porque como es la misma pieza, el diapasón, que el mástil, no pueden meter el alma de otra manera, y por eso la meten por detrás. ¿En serio? Yo todavía no la he catado, ¿eh? Os voy a decir que yo todavía no la he probado. ¿Tú qué la has probado? ¿Qué tal de afinación? ¿Qué tal aguanta? Me he puesto bastante borrico durante un rato y sí es verdad que se ha caído un poco. No aguanta tan bien como una buena, pero no aguanta tan mal como la Epiphone. Así que, bueno, está ahí. Que esto además es una guitarra que está por debajo de los 400 euros. Pensad que estamos hablando de una guitarra muy económica, ¿eh? Sí, bueno, 360 o 70, 370 euros tiene la culpa. Y la verdad que el dueño está encantado. Aunque es verdad que la otra que tiene, está muy bien. Y le gusta incluso más que esta. Aunque ya ves que viene a clase, normalmente trae una, luego trae la otra, dependiendo, o sea que le camelan las dos, no... Ya, sí. No le hace... Y las tiene más o menos a la vez, o sea, al ser dos guitarras que has tenido a la vez, pues puede que la cabra tire pa'l monte y al final use solo una de las dos, pero no, las va compaginando, así que creo que le ofrecen cosas distintas. Sí. Y a mí la verdad es que el tacto del mástil, que es un poco con lo que estamos ahora, me gusta bastante en general. Es un poco ancho para mi gusto, pero no muy ancho, ¿sabes? A lo mejor ligeramente más ancho que el de mi SP, que para mí diría que es el perfil de mástil que a mí me mola. Al final es mástil clásico. Los mástiles por aquel entonces eran más anchotes en prácticamente todas las guitarras, por no decir en todas las guitarras. Los trastes en el canto están bien pulidos, no está. La guitarra está muy bien acabada. No pasas los dedos y sientes lo que sientes cuando lo pasas por una Sur, ¿sabes? Pero dices, oye, está bien. Si os fijáis, el radio de esta guitarra es bastante curvo. Muy similar al de mi Fender Stratocaster. Ya os digo, yo en mi Fender Stratocaster cambié el mástil y lo que hice fue ponerle un mástil clásico de los 70. Y era el mismo rollo, 25,5 el tiro de la guitarra, 9,5 el radio y mástil en C gordito. O sea que el vibe que me ha llegado no era casualidad, ¿no? No, es que son las mismas medidas, con la diferencia de que el mío es
cabeza de Stratocaster y este es cabeza Telecaster, pero es el mismo rollo de mástil. A mí, estéticamente, sencillamente, hay una cosa que no me gusta, que es que no me gusta el contraste de este color de madera con este color de madera, pero esto ya es una cosa súper personal, ¿sabes? Al ser una guitarra así de corte muy, muy clásico, tenemos esta Sí, junta el mazacote. Sí, de... Es mazacote, que el otro día atornillada. uno que tú y yo conocemos nos dijo que somos un poco nazis con este tipo de cosas y que él está un poco en desacuerdo con nosotros. Yo tengo guitarras con el mazacote y me apaño con ellas, pero es que cuando quiero tocar muy arriba no escojo esas guitarras y cojo otras. Exacto. Entonces por eso digo que yo prefiero que no lo tengan, y prefiero que el acabado esté mucho más rebajado aquí para poder llegar a los últimos trastes, porque si no utilizo menos la guitarra, y yo lo que quiero es que mis guitarras me den servicio continuamente, y cuando una guitarra tiene algo que hace que la toque menos que otras, pues no me está dando todo el servicio que yo... En cualquier caso, creo que aunque no es algo importante, sí que es algo que de repente cuando otra guitarra tiene ese rebaje ahí, digo, ¡uy, qué guay!, ¿sabes? Y cuando no lo tiene, pues tampoco lloro, pero cuando lo tiene me parece mejor. Y si me parece mejor, pues bueno, al final es la guitarra que voy a usar yo, ¿sabes? No se nos olvide que al final es cuestión de gustos, quiero decir. Sí, está claro. A ver, las guitarras más caras que tiene Fender, todos lo sabemos, que son las de la Custom Shop, tienen todas las cosas clásicas, o sea, tienen el alma se toca arriba igual que en esta, tiene el taco de madera aquí, no tiene ningún tipo de rebaje aquí, o sea, al final esto imita a una Fender antigua, y las Fenders más caras que se venden, que son unos cremones de guitarra que cuando las pruebas dices, joder, es que esto es otra historia, macho. Y sin embargo son guitarras muy clásicas. No tendría esta guitarra, y no es porque no me mole la guitarra, pero le faltan cosas que me dan otras guitarras, y lo que me ofrece también me lo dan guitarras que ya tengo. Entonces, pues no tendría esta guitarra, obviamente. Pero si a ti te mola, píllatela. No, y además no solo esta guitarra me parece que está genial. Estamos hablando que es muy económica y tiene un sonido que puedes utilizarla, yo qué sé, para grabaciones, suena genial. Para de hecho, ahora veréis. Es más, hice antes de ayer una grabación con esta guitarra para una cuñita del Emilio. Sí. Las pastillas que lleva son unas pastillas propias de Fender, que por lo que me dice Jesús, son las mismas que montan las Thin Line de Fender normalmente. Eso he oído. Le ponen las tapas de Squire, pero bueno, las tapas son... Exactamente, le ponen las tapas de Squire, pero lo que hay por debajo perfectamente pueden ser esas mismas pastillas. Yo me lo creo, porque las pastillas suenan súper bien. Suena genial, la verdad. Que tiene una respuesta... Por cierto, creo que antes no lo dijimos, que el cuerpo también es de arce, ¿vale? Lo que pasa es que es un tono de arce totalmente distinto. Sí. También es cierto que cuando te las encuentras con este acabado así en brillo, y con el acabado del diapasón, siempre son como muy amarillentas. Es como si el barniz que utilizaran amarillea la madera. Yo lo llamo el amarillo hepatitis. Son en amarillo hepatitis, ¿sabes? Amarillo ictericia. Verdaderas madres. El golpeador mola, y además mola el diseño, ¿no? Ligeramente diferente a la habitual en Teleca, sin el mazacote. Bueno, es más, es que los de Teleca normalmente son un golpeador que corta aquí y luego se le une una piececita de metal. Sí. Y este está como en diagonal. Me parece mejor colocar los potes aquí que en una Teleca. Aunque bueno, quiero decir, es un centímetro de distancia. No es muy grande, sí, pero bueno, a ver, centímetros de distancia, pero es que unos centímetros pueden hacer que una guitarra te estorbe o no te estorben los potenciómetros cuando estás tocando. De hecho, las Stratos, ¿no? Que tienen el volumen mucho más demasiado arriba, cerca de las pastillas, te viene muy bien para jugar a hacer el efecto violín, pero la realidad es que cuando estás tocando yo continuamente le estoy metiendo meneos a mí me pasa que tengo algún alumno que le baja el volumen sin querer. Ya. Está tocando y a mí le baja nunca me ha el volumen. ocurrido, fíjate, por mi manera de tocar yo nunca he bajado el volumen de... También de la fisonomía y el tamaño de tu mano pueden afectar a cómo, al final, por eso hay muchos modelos de guitarra diferentes y a cada uno le tira un modelo. Sí, por ejemplo, yo te digo a ti, con la longitud de manos que tiene Steve Vai, por ejemplo, te puedo garantizar que el mazacote este le da exactamente igual, ¿sabes? Porque aún con mazacote haría así y podría llegar a tocar con el meñique la segunda pastilla. Sí, en el cuerpo de la guitarra se puede observar que tenemos aquí la F típica de las Thin Line, y se puede observar que avanza por aquí, pero que, o sea, que es esto de guitarra, lo que es hueco realmente. Ajá. Y le da un ligero toque a los limpios, No es verdad, así de brillo bastante. Como obviamente la campana. Obviamente no te va a ocurrir pues como una hollow body completa, no tiene nada que ver. La hollow body completa sí que tiene un sonido mucho más único, mucho más diferenciado del de una guitarra de cuerpo sólido, pero sí que se nota la F, ¿eh? Sí que se nota.
tampoco es que sea la leche, porque mi PRS, la Zack Myers, igual lo tiene y es más o menos también el mismo. Y bueno, se nota, pero tampoco es que sea una cosa... Yo en esta lo noto más, fíjate lo que te digo. Puede Le ser. noto más el sonido Pues es como que en un... en general el corte es más clásico, ¿sabes? Es más brillante, la otra es un poco más borrica, la guitarra. Sí, tres posiciones y no hay ni push pull ni nada, entiendo, ¿no? No tiene nada de nada. O sea, la electrónica más sencilla que el mecanismo un chupete. Y el puente, pues el de 6 selletas de Squier, que la verdad es que... sin más. No es peor que el de No hace- Fender, que es el mismo. Lo que pasa que a mí personalmente ese puente ni me gusta ni me disgusta. O sea, lo bueno, tiene 6 selletas, puedes ajustar la altura y el octavado de las cuerdas de manera totalmente individual. No está mal, al ser un puente fijo no requiere un mantenimiento atroz. Se portan bien, aguantan las guitarras bastante bien la afinación. La guitarra tiene bastante sustain, no sé en qué medida el puente es culpable de ello, pero la realidad es que nos ha sorprendido para tiene muy bien. bastante sustain, eso es verdad. Y nada, los potes no hacen ruidos ni nada. Una cosa que ya he dicho en algún otro vídeo es que, en mi opinión, Squier cuida más la calidad de los acabados de sus instrumentos que Epiphone, por ejemplo, siendo Epiphone algo más cara. Es cierto que hay Epiphones que están muy bien terminadas, pero es que las Squier, tío, incluso las más económicas, pocas veces les he visto yo algún defecto de acabados, tío. Suelen estar muy bien, la Sí, verdad. Casi que te pueden dar más problema de ajuste y tal. Claro. La sacas de la tienda, si no le metes mano, pues a lo mejor la guitarra no está muy bien ajustada y a lo mejor no te saca un sonidazo. Pero la verdad es que sí es verdad que a nivel de acabados, aquí podemos ver, incluso en el acabado de la F por dentro, y se ve que está bien terminado. De hecho, tiene barniz por este reborde, ¿sabes? O sea, se acaba cuando ya llegas Sí. abajo, ¿sabes? No tiene ningún... También está cuidada la guitarra, no tiene ningún golpe ni nada, ni rayajo. Como es sencilla, o sea, no tiene tampoco mucha historia, no tenemos mucho No, que contar. La ahora electrónica es hay- súper sencilla, el radio, el mástil es clásico, la fabricación, la construcción es la clásica. Se supongo que la encarece el tener que hacer la semihueca. Sí, porque me imagino que eso ya no acepta la cadena de montaje estándar, por así decirlo, Claro, ¿no? supongo que será eso. Pero bueno, la encarece, entre comillas. Esta guitarra es de lo más baratito que te encuentras en el mercado. La tapa está atrás, no adelante. O sea, tienes toda la pieza entera y la tapa es esta lámina de aquí, ¿sabes? En la parte trasera de la guitarra, ¿vale? O eso parece aquí, o sea, a lo Sí, mejor... sí, tiene toda la pinta. Hombre, a ver, Sí, es sí, lo que, esto- es lo que aquí, se ve. Aquí no hay tapa, está claro. O sea, esto es una pieza y esta es la otra. Tiene aquí algunas apariciones, la guitarra. Lógico y normal, no podemos pretender que utilicen una pieza de madera de la Claro. mejor clase, porque esas las guardan para las que nos cobran. No, un pero pastizal. aún así estando la madera al aire, oye. No, y es sé, muy bonita, está tiene un bastante dibujo bien. bonito la Que te madera. tapo. Bueno, le he metido un poco de crunch, tampoco le vamos a poner aquí una distorsión muy metalera porque no creo que esta guitarra esté concebida para eso, ¿vale? Tiene un crujido clásico muy bonito.
Vale 3 perras esta guitarra. Es que vale... Es que es barata. Es baratísima, tío. Está súper bien. Claro, o sea, si la comparas con mi Fender Telecaster Ultra, obviamente mi Fender Telecaster Ultra me convence mucho más, pero la realidad es que estamos hablando de una guitarra que cuesta una sexta parte que la otra. En mi opinión es una guitarra incluso demasiado buena para lo que vale. Y el hecho de que habrá gente a la que le eche para atrás simplemente porque aquí no pone Fender. Y pone Squier y detrás pone Made in Indonesia en vez de México o Made in USA. Y quizá eso eche para atrás a la gente que le importa eso. A mí como me da igual y tengo guitarras de todos los lados. Yo, a ver, tengo una Fender Indonesia que todavía no le hemos hecho una review, pero se la haremos pronto. Sí, de hecho es otra Teleca. Bueno, Teleca tiene la forma. Sí, eso te iba a decir. Nada más, pero en cualquier caso, esta guitarra fabricada en Indonesia y que no pone Fender en la pala y aún así, chapo. O sea, me parece un producto increíble para el precio que tiene. Obviamente, si tienes que pagar por esto 600, 700 euros, pues igual es normalita. Pero claro, es que es eso, que es normalita si vale 600, 700 euros. Cuando no llega a 400 euros, la historia es diferente. Claro. La pruebo y me dicen que vale más y no me parecería un precio injusto, ¿sabes? No. Tampoco pagaría por esta guitarra 600 o 700 euros, pero es que por lo que vale me parece un precio espectacular. Correcto. ¿Sabes? Hablando de eso, me he comprado, pero van a tardar en traérmela, una guitarra indonesia que cuando la veáis os va a sorprender a más de uno, que lo sepáis. Así que si queréis estar al loro, ya sabéis, suscripción, campanita y así os avisa Google de cuando estamos publicando. Porque se viene guitarra guapa, hacedme caso. Made in Indonesia, pero guapa. Pues nada, ya estaría todo el pescado vendido. Vale, sed buenos.